cerraron finalmente los grupos B, C y D y vamos a hacer un repaso de los tres grupos juntos y cuáles fueron las selecciones que avanzaron a la siguiente fase. Habíamos hablado del grupo A, de Países Bajos, Senegal, Ecuador y Qatar, y nos toca hablar del grupo B, donde Inglaterra demostró ser una selección goleadora, pero ojo, pero hay algo que yo quiero resaltar en esta selección inglesa, y es que no creo que sea el máximo esplendor de lo que de verdad quería Southgate para esta selección. ¿A qué es lo que me refiero? Es que Inglaterra no denota ser una selección ofensiva como si lo han sido eh, Argentina, por ejemplo, tal vez Holanda, Francia, Brasil, selecciones ofensivas, selecciones con fútbol vistoso, España, por ejemplo, con fútbol muy vistoso. Inglaterra no tiene ese fútbol vistoso y en general depende mucho o posa sus oportunidades de ganar un partido en la pelota parada. Que está bien en cierto punto, porque recordemos, tiene los mejores lanzadores de falta, uno de los mejores lanzadores de falta del mundo como Kieran Trippier y uno de los mejores rematadores de cabeza como es Harry Kane. Es cierto, es un apartado en el que se tiene que pensar sobre todo para poder definir un partido. Pero no sé si es en total la idea táctica que debería tener Gareth Southgate. Lo que está claro es que Gareth Southgate va a jugar por el pasar como sea, pero en ese como sea implica que no nos metan gol. Y yo creo que eso es lo más importante dentro del fútbol de Inglaterra, más allá del hacer goles, sino el que no nos metan gol. Una defensa muy sólida, que no toma muchos riesgos, con un Harry Maguire que de repente es un enorme jugador, ha vuelto a ser tal vez el jugador, el gran jugador que habíamos visto en sus inicios con el Manchester United o en sus finales con el Leicester City, pero ha vuelto a jugar a ese gran nivel y está demostrando en esta selección de Inglaterra que se merece la posición de titular. Podría ser más riesgoso el fútbol de Inglaterra, podría tener carrileros con mayor proyección hacia adelante, pero lo que busca en general la selección inglesa, creo yo y personalmente, es que no nos metan gol. Primero y principal. Estados Unidos fue el siguiente clasificado, una selección muy joven, una selección que veremos cómo es que pueda desarrollarse en lo que resta del mundial. Está claro que no es una candidata ni mucho menos, pero también está claro que tiene una base de jugadores jóvenes tan importante que puede ser el culmen de un gran desarrollo táctico y técnico para el mundial que albergarán en el 2026. ¿A qué me refiero? Vamos a ver a Weston McKennie, a Christian Pulisic, vamos a ver a Josh Sargent, vamos a ver a los jóvenes jugadores, Serginho Dest, jóvenes jugadores estadounidenses que hoy la están rompiendo, Giovanni Reina, que hoy la están rompiendo en la selección de Estados Unidos. Vamos a ver cómo se consagran, cómo llegan como jugadores consagrados al Mundial de Estados Unidos 2026, formando una mole táctica, ¿no? Un equipo bien formado, un equipo preparado y yo creo que puede dar la gran sorpresa en el próximo mundial. En por ahora se han clasificado, creo que no es mucha sorpresa que se clasifique Estados Unidos y se enfrentará a una durísima rival en la fase final. En octavos de final, Estados Unidos deberá medirse ante Holanda, de ahí saldrá el rival de la selección argentina, de la que ya hablaremos más tarde. En este partido veo muy difícil las chances para Estados Unidos de pasar. De todas maneras, Holanda es una grandísima selección con muy buenos jugadores, ya lo hemos hablado, pero no es de las grandes candidatas. Las grandes candidatas son tres, todos la conocemos, no hace falta que las repase. Pero de todas maneras Holanda siempre es una bestia negra en los mundiales y lo ha demostrado, llegando a muchas finales, avanzando en muchas fases, siempre ha sido una grandísima selección a la que no hay que dejarla estar, no hay que hacerla menos.
mientras que por el otro lado Inglaterra se medirá ante Senegal. Senegal, una buena selección, una sólida selección de la que ya hemos hablado, pero que de todas maneras no veo que pueda llegar a ver la sorpresa. Sí, si tengo que dar una predicción sobre este encuentro, vamos a dejar de ver los muchos goles ingleses. Yo creo que a partir de octavos de final, Inglaterra empezará a hacer esa selección 1-0, 2-1, que no nos marquen gol. Me parece que no vaticino una goleada en este partido contra Senegal. En cuanto al grupo C, el grupo de Argentina, se clasificó la selección nacional con 6 puntos en una enorme victoria ante Polonia. Argentina tuvo un grupo complicadísimo por el hecho de que los tres equipos del grupo fueron defensivamente tácticos frente a la selección argentina. Lo fue Arabia, que le salió excelentemente, un juego con el fuera de juego impecable el de Arabia Saudita. México fue muy defensiva, tuvo un primer tiempo magnífico en cuanto a defensa México. Polonia también fue rocosísima. El tema es que, bueno, con Polonia pudimos rematar más al arco y al final se terminó abriendo en el segundo tiempo. Tuvimos un Szczęsny que es, creo yo, por lo que va de mundial, el mejor arquero de la competición. Sin duda contra Argentina ha estado muy bien, contra México estuvo excelente, contra Arabia también ha tenido un gran desempeño, 2 penales atajados. La verdad, excelente lo de Szczęsny este mundial. Vamos a ver si con esas armas Polonia puede seguir avanzando. Y es que veo muy difícil que con un buen arquero y un excelente arquero y un excelente delantero, nada más puedan vencer a una durísima Francia, que es otra de las grandes candidatas a ganar este mundial, y ya estaremos hablando de ella. En cuanto a la selección eliminada, México, bueno, lamentablemente se dio la eliminación de México, digo lamentablemente por el Tata Martino, más que nada. Muchos queríamos que no fuese un fracaso esto del Tata Martino, por tanto que fue criticado por su nacionalidad y por su manera de ser, pero bueno, lamentablemente también tenemos que entender que esta generación de México no es la misma que veníamos antes, que veíamos antes, sí, porque tenía grandísimos jugadores, ha tenido grandísimas estrellas como Chicharito, como Cuauhtémoc, jugadores en el primer nivel europeo, y que por más de que no haya sido nunca una selección candidata al mundial, siempre ha tenido una base de muy buenos jugadores. Este México, y la verdad son pocos los jugadores que veo en los grandes clubes europeos. Raúl Jiménez fue suplente durante todo el mundial, no ha dado el nivel que se le necesitaba, una base de jugadores del fútbol local, en donde no se ha destacado nadie, en donde no podemos decir de nadie, este es el jugador que puede dar el salto europeo. Grandes decepciones a nivel europeo, como el Chucky Lozano, y bueno, lamentablemente se le dio a México de que esta vez, después de tantos años y de tantos mundiales, no va a poder clasificar, creo que por primera vez desde el 78, si mal no recuerdo. México no se va a clasificar a los octavos de final y no jugará el famoso cuarto partido, que de todas maneras frente a Francia yo lo veía complicado. Hablando de Francia, y pasamos al grupo D, la selección gala terminó en el primer puesto a pesar de haber perdido 1-0 ante Túnez. Puso a todos los suplentes para jugar ante el conjunto africano. Perdió el encuentro, pero sin embargo mantuvo el primer lugar por la diferencia de goles. Francia, ¿qué decir de Francia? Una selección completamente sólida, con un Griezmann que está teniendo un excelentísimo mundial, un Mbappé siempre peligroso, siempre desequilibrante, un Rabiot que de repente de la nada empezó a funcionar de la mejor manera, y a pesar de tener tantísimos jugadores lesionados, sigue siendo probablemente la segunda máxima candidata a ganar este mundial. Da mucho miedo Francia. Por eso creo que la mayoría de argentinos celebramos no tener que enfrentarnos ante esta poderosísima selección, pero de todas maneras vamos a tener que vernos la cara mucho más adelante. Y finalmente, en el grupo D, la sorpresa la dio Australia. Acá quiero decir un pequeño. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis.
Se hablaba de Dinamarca como uno de los grandes verdugos de este mundial, de una de las selecciones a tenerle miedo. Y si veíamos la Nations League, veíamos el desempeño anterior de la selección danesa con la Eurocopa, que fue excelente, incluso sin Eriksen y después de la tragedia de lo que sucedió con el número 10, con un desempeño futbolístico en bloque tan bueno, todo el mundo creo que veíamos a esta selección, que seguíamos a esta selección, creíamos de verdad en el proceso futbolístico que generó Dinamarca para conseguir eh, coronarse en el puesto de una de las selecciones más complicadas. Tuvo mala suerte en este mundial. Al fin y al cabo la fase de grupos son solo 3 partidos y en esos 3 partidos tenés que demostrar fehacientemente que estás hecho para este mundial y lamentablemente Dinamarca no lo logró. Un empate sorpresivo ante Túnez en la primera fecha, una derrota prevista frente a Francia y después una derrota yo creo que durísima para los daneses ante la selección de Australia que avanza a la siguiente fase para sorpresas de propios y extraños, creo yo. En cuanto a la fase final, ya hemos hablado, Australia se medirá a la selección argentina. No es un rival para menospreciar. Tenemos que entender que Australia ha jugado una gran fase de grupos, pero creo que es una de las selecciones, va a ser una de las selecciones más accesibles dentro de los octavos de final. Más allá del no confiarse, de que nos enfrentamos a una Arabia Saudita que parecía muy accesible y que finalmente nos terminó ganando, yo creo que el fútbol de Australia, si no como no lo viene haciendo y si no lo va a hacer frente a nosotros, va a ser totalmente diferente a lo que vimos en la fase de grupos. Esa táctica defensiva, esa táctica de ir todos para atrás, de defendernos absolutamente, yo creo que Australia no la tiene bien diseñada y no creo que la llegue a utilizar. Eso para Argentina me parece que es un punto a favor. Vimos que a la selección le ha costado muchísimo aquellos países que han tomado la decisión de defender durante el encuentro. Las tácticas defensivas siempre son más complicadas para la selección argentina. A veces cuesta muchísimo que se abra el arco. Por suerte se nos abrió contra México y Polonia en los segundos tiempos. Vamos a ver cómo es el desarrollo de esta selección, de este partido contra la selección australiana, pero creo yo que va a ser un poco más accesible de lo que habíamos enfrentado en la fase de grupos. De todas maneras, si Argentina pasa, deberá enfrentarse ante el ganador de Holanda-Estados Unidos, dos selecciones de las que ya hemos hablado y dos selecciones que veremos cómo se desarrollan, pero por suerte nos hemos esquivado del cuadro un poco la selección francesa y la selección inglesa que irán por el otro lado. Mientras que Francia, por otro lado, se enfrentará a la selección de Polonia. Muy difícil, ya lo he dicho, muy difícil para Polonia, que si bien tiene un excelente delantero que no ha aparecido en lo que va de mundial y un excelente arquero que lo ha demostrado absolutamente durante esta fase de grupos, no creo que sea un rival suficiente como para poder enfrentar a la masa poderosísima que es la selección francesa, que a pesar de haber perdido tantos jugadores titulares, sigue teniendo un enorme desempeño futbolístico y lo hemos visto en la fase de grupos, que por más que perdió contra Túnez fue un partido que prácticamente lo entregó, que entró con suplentes y que decidió no ir a buscarlo desde el minuto 1, así que a qué resta ver qué es lo que sucede con Francia. Con esto vamos a finalizar el repaso de estos 4 primeros grupos del Mundial y luego veremos cómo quedan el grupo E, F, G y H. Muchas gracias.